Hola, ¿qué tal? Ya vamos por la clase número 5. En este caso son arreglos, que esta vez sí va a ser una clase extremadamente larga, porque necesito que entiendan, no perfectamente, pero sí lo básico de lo que es un arreglo, ¿no? Aquí podemos ver, pues, que es un vector, ¿no? Como un vector puede ser arreglo unidimensional, que es como un vector, o mm, con mayor dimensión, ¿no? Que ya son las matrices. No sé si lo han visto, pero bueno, no lo veremos a nivel matemático, pero vamos a ir viendo cómo funciona a nivel programación. ¿Qué es un arreglo? Primeramente, pues el arreglo es como una variable, ¿sí? Pero es una estructura de datos, ¿no? Entonces, eh, es como una variable, pero grande, ¿no? Entonces es una cadena de variables, por así decirlo. Entonces son elementos, ¿no? Un conjunto de elementos que viene con un nombre y con un índice. Dentro de ese nombre, pues es como la variable y el índice indica el, el elemento que estamos seleccionando, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos el arreglo números. Mientras que tenemos 10 índices o 10 espacios. En este caso lo inicialicé en uno, pero como ya saben, la memoria funciona desde cero. Entonces, el índice uno es el uno, el elemento uno, el índice 2 es el elemento 2 y así, aunque sería como desde el índice cero hasta el índice 9, ¿no? Entonces, así serían 10 elementos, desde cero a 9. Aquí lo hice así, como para que sea más entendible, ¿no? Vamos a hacer unos ejemplos, o vamos a ver unos ejemplos para almacenar números, ¿no? Vamos a utilizar un arreglo para guardar 10 números con ayuda de la función para. Luego vamos a mostrarlos uno por uno para corroborar que se hayan guardado correctamente, ¿no? Ese va a ser nuestro ejemplo número uno. Primero vamos a leer nuestro arreglo, ¿no? ¿Cómo se lee? Pues vamos a escribir un mensaje y que diga al usuario qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Que es, vamos a usar los arreglos por primera vez. Aquí, como les mencioné antes, las variables en todo lenguaje de programación que yo recuerde, no sé si hay alguno en el que no, creo que no, no me acuerdo, pero debemos de tipificar nuestras variables, ¿no? En PCI no es necesario, pero con los arreglos sí, porque como tienen una dimensión, no nos permite manejar simplemente así porque sí, ¿no? Entonces declaramos dimensión y nuestro arreglo que es números uno, que va a tener un índice de 10 elementos. ¿Sale? Está declarado. ¿Qué es declarar? Significa que le estamos diciendo a la máquina, aquí hay un arreglo o una variable con esta información o con este índice, ¿no? En este caso le estamos diciendo, aquí hay una variable números con 10 elementos. Es lo que estamos diciendo. Después ya damos el mensaje para que el usuario entienda que vamos a recibir números de su parte, porque todos estos números los vamos a guardar dentro del arreglo números y los va a dar el usuario, ¿no? Entonces, inicializamos nuestra para en uno hasta 10 con paso uno. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Leer cada uno de los índices de nuestro arreglo, ¿no? El número uno, números uno en i, que en este caso sería uno, ¿no? Hasta 10. Y termina el fin para. Vamos a ir leyendo número uno, número 2, número 3, número 4, así hasta el final. Para verificar que sí se guardaron y que sí nos pasó la información correctamente, pues vamos a hacer otro para con la finalidad de exponer estos números, ¿no? Del uno hasta el 10, con incremento uno para no saltarnos ninguno, así como se estructuró antes, así se estructura ahora.
¿Y qué es lo que va a hacer? Va a mostrar cada uno de los elementos del arreglo números 1 y por eso necesitamos el índice, ¿no? Igual. Entonces, vamos a verlo aquí más claramente. Mm, Perdón, pensé que no lo iba a utilizar, pero sí. Ok. Entonces, este es nuestra declaración, nuestra lectura y nuestra escritura, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo paso por paso para que vean cómo es que funciona. Vamos a usar los arreglos por primera vez. Primero, ¿cuántos? ¿Eh? Primero vamos a leer los números, ¿no? Vamos a meterle cualquiera. 7, 8. Está paso por paso, entonces los va a leer lento. 10, 14. Van a ser 10, ¿ok? 1, 25, 0, 34, 4, bueno, 3, 8, de nuevo. Y ahora vamos a escribirlos. Los va a mostrar uno por uno y podemos ir corroborando que sí son, ¿no? 7, 8, 10, 14, 1, 25, 0, 34, 3 y 8, ¿no? Entonces, podemos verificar que sí, cada elemento que introdujimos, pues lo guardó correctamente y pudo corroborar cada uno, ¿no? Entonces, vemos que sí funciona nuestro arreglo y nuestro programa para nuestro arreglo. Eh, voy a... Bueno, los voy a ir descargando según los... Aquí yo ideé un ejercicio, ¿no? Vamos a trabajar con arreglos. Esta vez queremos que el usuario introduzca letras en un arreglo hasta que meta una S mayúscula o minúscula, ya que en lenguajes de programación, en algunos, por ejemplo en C, que es como la base de lo que estamos trabajando, sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Eso ténganlo muy en cuenta. Hay algunos en los que no y no hay problema para utilizarlo, pero puede generar conflictos a posteriori, ¿no? Entonces, hasta que introduzcamos ese, no va a parar de recibir números, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de ejecución de este programa. Vamos a utilizar estructuras de repetición y pues vamos a ver qué es lo que se necesita, ¿no? Como ya vimos, este programa ya va a necesitar que vayamos incluyendo todo lo que vimos hasta el momento, ¿no? Por ahora, yo les voy a dar el ejemplo, pero si quieren intentarlo, pueden pausar el video o cerrarlo e intentar ustedes hacerlo por su cuenta, qué es lo que quiere el programa, hasta que metamos ese, pues se cicla, ¿no? Bueno, se continúa. Ahora sí, si quieren ver la respuesta, pues aquí está, ¿no? Vamos a recibir letras hasta que se introduzca la S o el arreglo se llene, ¿no? Porque tampoco vamos a nosotros a irnos a lo extremo de no tener un final, ¿no? Entonces tenemos eh, un arreglo que se llama letras 1 que va a tener 10 elementos, ¿no? Vamos a escribir a indicar que nos va a dar las letras que queramos, ¿no? Que quiera el usuario. Y vamos a inicializar en 0 para utilizar repetir, ¿no? Como ya les dije, pues se inicializa en 0, repite, se utiliza repetir y la primera función, no, la primera acción es incrementar, ¿no? Nuestro índice. Entonces ya tenemos
eh, que ir leyendo cada una de las letras, ¿no? Entonces nos pide leer las letras así una por una hasta que pasen dos cosas, ¿no? Hasta que pase una de dos cosas. O la o nosotros introducimos S minúscula o S mayúscula y no, o llega al final del arreglo que sería I mayor o igual a 10, que es nuestro punto final, ¿no? Que el índice 10. Entonces, eh, una vez que hayamos introducido todo, ya sea que haya llegado al final del arreglo o que hayamos puesto S, pues vamos a escribirlos de vuelta, ¿no? Para corroborar que sí se guardaron cada uno de los elementos, ¿no? Entonces ya inicializamos en i igual a 1 otra vez para que no haya confusión, porque se fue, si vieron aquí el i se fue modificando, entonces volvemos a inicializarlo para que no haya problema y con un mientras vamos a escribir cada uno de los índices o de los elementos de letras 1. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Si el elemento que va a escribir es igual a S mayúscula o minúscula, pues entonces no lo escribe, ¿no? O si el índice supera nuestro límite de, ¿cómo se llama? Nuestro límite de caracteres, en este caso. Entonces, mientras el elemento sea diferente de S y al mismo tiempo y sea menor o igual a 10, si se cumplen las tres condiciones, entonces va a escribir el elemento, ¿no? Y va a escribir tu letra del índice I es igual a letras I. Y luego incrementa para que no se cicle, ¿no? Y cuando termine los 10 o cuando salga una S o cuando detecte que el elemento es una S, se termina. ¿Sale? Y aquí tenemos el ejemplo. Arreglo 2. Aquí tenemos nuestra dimensión de letras 10. Vamos a escribir cualquier letra hasta que sea S o hasta que lleguemos al índice 10. Luego va a escribirlos con un mientras y así. Entonces vamos a ver si funciona, ¿no? Vamos a ejecutar paso por paso. Recibiremos letras hasta que introduzcas S o el arreglo se llene. Vamos a introducir una I, F, R. Vamos a hacer el primer ejemplo, ¿no? Que se llene el arreglo. Entonces, no, este no es. No, V, W, T, X, S, no, ese no. Ya me lo iba a equivocar. Z, P, ahí está, ya se llenaron los 10. Ahora vamos a escribirlos para corroborar, ¿no? Y, F, R, U, V, W, D, W, D, X, ¿qué más? Z y P, ¿no? Y ahí están nuestros 10 elementos. Aquí no sé por qué sale este error. Bueno, sale porque... Bueno, no sé por qué sale eso. Pero...
Pero bueno, el chiste es que funciona aquí, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a hacerlo paso por paso. No sé por qué salió cero, pero después lo checaremos. Si hay algo que comentar, lo diré, ¿no? Entonces, vamos a meter tres letras. Y, U, no, no, está W, y recordemos que es S o S mayúscula, ¿no? Entonces metemos S, y ¿qué nos dice? Ah, pues ya se acabó, porque leímos S, ¿no? Entonces, ahora vamos a escribir a ver si se guardaron bien correctamente. Ahí termina, ¿no? Ok, vamos a meternos a métodos de ordenamiento. Como vieron, no importa en qué orden yo meta, ¿cómo se dice? No importa en qué orden meta yo los elementos, pues se va a quedar en ese orden. Sin embargo, digamos, por ejemplo, tenemos una escuela y en esa escuela están ordenados de mayor a menor edad. Entonces, si entra un chico nuevo, necesitamos ordenarlo, ¿no? Para que no se pierda precisamente la coherencia. Ahí es donde entran los métodos de ordenamiento. Así como lo ven todo desordenado, nosotros podemos agarrar y ordenar cada elemento. Ojalá ya haya quedado un poco claro lo de los arreglos. Si no, pues veremos si podemos meter más adelante un poquito de ejercicios más simples o mejor estructurados. ¿Qué es un método de ordenamiento? Pues es una técnica que permite colocar información de forma específica de un modo indicado, ¿no? Mayor a menor, media, moda, menor a mayor, por elemento, tipo de elemento, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Como su nombre indica, sirve para ordenar un conjunto desordenado de elementos. Entonces, existen distintos métodos de ordenamiento, ¿no? Para una máquina, pues es muy diferente el cómo procesa. Nosotros también lo podemos hacer. Por ejemplo, podemos seleccionar la mitad y acomodarlos y luego seleccionar la otra mitad y acomodarlos en correspondencia a lo que hicimos primero, ¿no? Entonces aquí funciona igual. Pueden irlos seleccionando uno por uno, o partir de la mitad y ordenar, ¿no? Entonces, aquí tenemos el método de ordenamiento burbuja. Este método busca elemento por elemento y va cambiando si detecta el orden incorrecto hasta ordenar cada elemento, ¿no? Ejemplo, aquí tenemos el vector original que es 45, 17, 23, 67 y 21, ¿no? 45 es mayor que 17, claro que sí, entonces cambian de lugar. Luego pregunta, ¿45 es mayor que 23? Sí, y vuelven a cambiar. ¿45 es mayor que 67? No. Entonces vuelve a cambiar, ¿no? No, no cambia, sino que pasa al siguiente, ¿no? Dice 67 es mayor que 21, pues sí, ¿no? Entonces cambian. Y ya está ordenado eh, el primer elemento, ¿no? O la primera iteración. Y luego pasa con el 17. El 17 no va a ser mayor que el 23 y así sucesivamente, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a utilizar el método de burbuja, evalúa y cambia si es necesario, ¿no? Dame 5 números al azar y yo los voy a ordenar. Nuestro arreglo se llama arreglo y tiene 5 elementos y va a ir desde i hasta 5, que son el número de elementos, con incremento 1, y va a leer el arreglo, ¿no? Lo vamos a leer como cualquier otro arreglo, uno por uno, no importa si está ordenado o si no está ordenado. Y aquí está el método burbuja, que es un para anidado dentro de otro. ¿Qué quiere decir anidado? Que precisamente está dentro de otro para, ¿no?
Entonces tenemos el primer para, pues va a tomar un índice y el segundo un índice J. Va a recorrer cada elemento uno por uno, ¿no? Uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y aquí, por ejemplo, estos pasos en un lenguaje normal y común no son necesarios, pero por cuestiones de ejecución, no sé si sea mi programa de ejecución, si sea mi PCIN, si tal vez no se descargó correctamente, pero yo tuve que utilizar la variable A y la variable B para hacer el cambio en el arreglo, ¿no? Para hacer un cambio en otro, ¿no? Para que la información, en vez de intercambiar arreglos, intercambiara elementos. ¿Por qué sucede esto? Pues no sé si es un error del programa, si es un error mío, o si es un error de ejecución de la máquina o algo así, pero la última vez que lo probé, pues no funcionaba hacer el cambio directo, ¿no? Entonces, eh, tuve que pasar la información de un arreglo a otro, no, la información de un arreglo a una variable, ¿no? Para poder cambiar bien los elementos. Ya fuera de eso, ya entrando en lo que es el método de ordenamiento, es si el número A o el arreglo en I es mayor al arreglo en J, es menor, entonces cambia, como vimos antes, ¿no? Y, y lo que hace es, primero, guarda en la variable guardar o asigna en la variable guardar, asigna el elemento del arreglo en I, que es como nuestro primer elemento a, ¿cómo se dirá? A evaluar, es nuestro primer elemento. Luego hace el cambio de un arreglo a otro y finalmente, finalmente mm, hace el cambio, ¿no? O sea, hace el cambio, se sobrescribe el elemento, el arreglo en I y luego sobrescribimos lo que guardamos en el arreglo en J. Eh, en sí, lo que hice de A y B como variables fue para evaluar esta parte del sí, entonces, porque marcaba error al ser arreglo, como tiene corchetes, no lo entiende la máquina. Vamos a verlo, vamos a ver por qué es que pasa esto. Vamos a descargar esto. No, este no es. Cero de ordenamiento. Ordenamiento. Voy a bajarlos de una vez para que ya no haya problema. Entonces tenemos el método de ordenamiento 1. Aquí, si se fijan, aquí es donde está el error. Y si yo lo hice precisamente para evitar esto. Aquí no parece tener ningún problema. Pero cuando pongo bueno, parece que ya se arregló. Pero es que a ver. Ah, pues sí, parece que sí. Es que entonces estos pasos pues ya no son necesarios, ¿no? Lo que sucede es que a lo mejor en mi máquina hubo algún error de, de cuando descargué el programa y me generaba un error donde leía este corchete, lo leía como si fuera parte de otro elemento, ¿no? Entonces marcaba error de sintaxis o de escritura, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerlo paso por paso.
Bueno, vamos a hacerlo ya rápido. Hice 1, 10, 9, 80 y 105, ¿va? Y ya pueden ver que hizo 1, 10, 9, 8, 80, 105. Como no cambió nada, pues se deja el 1. El 10 es más grande que 9. Si el 10 es más grande que 80, no. El 10 es más grande que 105, no. Entonces ya deja el 9 y el 10. Luego va, otra vez toma el 10 no. Y luego toma el 80 y ya. Y así sucesivamente. Pero como pueden ver, ya está ordenado, ¿no? Pero como pueden ver, sí tarda, por eso es fundamental que sepan, y ya puedo cambiar un poco mis notas también de esto. Pero bueno, en esencia, estos dos pasos, como dice aquí, no son necesarios. Solo es por cuestión de ejecución, porque por alguna razón, cuando ponía arreglo era aquí, por alguna razón, lo leía como error. Era en mi otra máquina, así que tal vez por eso, ¿no? Puede haber errores a la hora de descargar o cualquier tipo de fallo. Y pues la siguiente parte del algoritmo, pues es que lo escriba, ¿no? Entonces va a ir escribiendo uno por uno, y ya nos va a dar. Y así vemos aquí en ejecución también que si lo hace, lo damos desordenado y lo ordena, ¿no? Aquí es uno por uno y aquí es por selección, como su nombre indica. Este método de ordenamiento compara primero y una vez localizado el número menor, intercambia con el primer número dentro del arreglo. Entonces agarra y va 5 con 8 con 7 con 1 hasta que encuentra el menor, lo cambia. ¿Sí? Entonces ya aquí tenemos el primer cambio que es de 5 con 1. Luego agarra el 8 y busca 8 con 7 si es menor, pero no lo toma. Eh, es menor que 5, si es mayor que 5, si es mayor que 5, pero no es el menor. Entonces eh, lo compara con el 3 y el 3 sí es el número menor después de 1 y entonces lo cambia y así sucesivamente, ¿no? Entonces se pierde menos tiempo, porque si vimos en el otro, los va cambiando. No, 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 no. Y aquí tenemos, hay más métodos de ordenamiento, pero vamos a centrarnos en estos dos nada más. También eso es lo que quería aclarar. Vamos a utilizar el método por selección y utilizamos para leer el arreglo, que se llama arreglo y tiene 5 de dimensión. Y aquí está nuestra orden de selección, ¿no? Por tipo de selección. Entonces tenemos un mínimo, que es nuestro índice 1, y como pueden ver, otra vez hice estos pasos porque supuestamente había un error cuando los comparaba aquí, pero pues hace un rato vimos que no existe ese error, entonces ya sería arreglo en mínimo de un lado y arreglo en J del otro, ¿no? Entonces lo que hace es buscar, primero compara, busca, guarda el índice del menor o del mínimo, y entonces eh, hace el cambio, ¿no? Por así decirlo, solo compara información y una vez comparada la información, ya hace el cambio, ¿no? Por eso sí es otro para anidado. Sin embargo, aquí tiene mm, ventajas de ejecución, porque en lugar de hacer cambios innecesarios,
o hacer comparaciones innecesarias, simplemente va tomando uno por uno, y este, si es necesario, pues entonces hace el cambio, ¿no? Y pues ya después de ordenarlo, lo, lo escribe, ¿no? Aquí vamos a utilizar el segundo. Aquí, como dije, creo que aquí era donde estaba el error, si no recuerdo, si no mal recuerdo. Pero vamos a ver si se puede. Este es A y este es B. Mire, 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 mire. Aquí está el error que me marcaba. Dice que faltan subíndices para el arreglo. ¿Por qué faltan subíndices? Si aquí está, pues no lo sé. Aquí también me lo marca. Entonces, como pueden ver, aquí está el error que me marcaba también antes. Me lo marcó. No sé por qué, pero me lo marcó antes. Y pues no debería, porque no hay nada malo, según yo. Literalmente solo cambié la información. Pero bueno, vamos a volver a inicializarlo. Ya vamos a volver a iniciar para que vean que sí funca. Entonces, tenemos 6 9 1 0 18. Y ahí tenemos bien formado. Entonces, aquí se puede ver que sí funciona igualmente. Entonces, digamos, creo que esta imagen lo ejemplifica bien, porque nada más analiza uno por uno. Primero, la información, ¿no? 5 es menor que 8, no. 5 es menor que, no, 5 es mayor que 8, no. Que 7, no. Que uno, sí. Entonces, hace el cambio, ¿no? Aquí, o sea, aquí no, aquí no. Aquí cambia el índice y, y ya lo cambia como el menor, ¿no? Y de aquí compara con 3, pero uno ya no es menor que 3, tampoco es menor que 6. Entonces, como guarda el índice, pues hace el cambio, ¿no? Entonces, así es como funciona el método por selección. Digamos, selecciona uno y entonces lo cambia, ¿no? Y luego viene, como digo, que va a ser muy largo este video, vienen los métodos de búsqueda. Quizá lo podría dejar para otra clase, pero creo que es mejor que todo lo de arriba lo veamos aquí y terminemos bien con la clase, ¿no? ¿Qué es un método de búsqueda? Pues es una técnica que aprendemos desde muy pequeños que nos sirve para detectar algo en concreto, es decir, seleccionar un objetivo claro e intentar encontrarlo, ¿no? En la programación se utiliza para encontrar información específica para distintos propósitos, visualizar, modificar, borrar, etcétera. Como decía antes, por ejemplo, tienes lista de alumnos y uno se da de baja. Bueno, tenemos que saber encontrarlo en el sistema para borrarlo, ¿no? Y así sucesivamente. Existe la búsqueda directa, que es uno por uno, 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 uno por uno.
encuentras lo que buscabas y ahí te quedas. ¿Sale? Eh, entonces, como su nombre le indica, es búsqueda directa, uno por uno, encuentras y te quedas con la información. Vamos a ver nuestro ejemplo, que es, vamos a buscar dentro de un arreglo, pero primero necesitamos el arreglo, ¿no? Vamos a hacerlo de 5, con 1 hasta 5, con paso 1, hacer, vamos a leer el arreglo uno por uno, ¿no? El arreglo que en este caso se llama A. Ya que tengamos el arreglo, ¿qué número quieres buscar dentro de ese arreglo? Entonces necesitamos leer a n, que es lo que vamos a buscar, ¿no? Entonces, vamos a buscar, primeramente tenemos que aprender a, a las funciones que es de lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, te dice tu mamá, busca tu chamarra negra que está en tu cama. Vas a tu cama y no hay nada. Si no hay nada, tienes que decirle no estaba. Si hay algo, tienes que decirle sí estaba ahí. Estaba abajo de mi almohada, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a hacer lo mismo y necesitamos guardar la posición en caso de que sí exista dicha posición. Si no se encuentra si no se encuentra el elemento, también tenemos que ser capaces de decirlo, ¿no? Entonces, con esa posición vamos a saber si sí lo encontramos o si no lo encontramos, ¿no? Y entonces ya empieza. Eh, Empieza nuestro para y vamos a ir buscando. Si A en el índice I es igual a lo que estamos buscando, nuestro número n, entonces guardamos en posición el número que sea I y así va a ir buscando. Si no está en el índice 1, no está en el índice 2, no está en el índice 3. Si no está en ningún índice, la posición se queda en 0 y podemos decir que no lo encontró. Si si el número existe, la posición cambia con el índice y podemos decir si lo encontró y está en la posición esta, ¿no? Entonces, una vez terminemos de revisar si existe o no el número, ya podemos preguntar si la posición es igual a 0 o es diferente de 0, entonces el número es a posición y fue encontrado en la posición, ¿no? Aunque suene redundante, es más fácil nombrarlo así que estar poniendo A, B, C, D. Por cuestiones de tiempo y practicidad podemos hacerlo para hacer ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí que el arreglo sea A, pero ningún arreglo se va a llamar A. Se puede llamar nombres, apellidos, CURP, ¿no? Porque son cosas reales y tangibles. Estudiante, ¿no? El estudiante I, el estudiante I, el estudiante J, así. Si no es diferente de 0, pues entonces podemos decirle que su número no fue encontrado dentro del arreglo y le deseamos suerte para la próxima. Y aquí tenemos la ejecución, ¿no? Primera ejecución dice, vamos a ponerle 5, 1, 2, 3, 1, 2, 7 y 9. Y le decimos, ya tenemos el arreglo, ¿qué número quieres que busque? No, pues busca el 7. Ah, pues el 7 sí está y fue encontrado en la posición 4. Y si revisamos en el arreglo, está en la posición 1, 2, 3 y 4. Y sí corresponde. Entonces ya vimos que sí funciona. En caso de no haberlo encontrado, pues hubiera dicho, no lo encontramos, suerte para la próxima. Luego, para irnos más rapidito, yo creo que esto sí se entendió, de que busca y si lo encuentra, lo guarda y entonces ya te dice si lo encontró o no lo encontró. Eso es todo. Luego en la búsqueda binaria eh, tiene una restricción y precisamente por eso primero vimos métodos de ordenamiento y es que esta búsqueda binaria utiliza como referencia un arreglo ordenado. De lo contrario será imposible ya que
utiliza como parámetro un corte en 2, tomando el centro y partiendo por la mitad del arreglo hasta encontrar el elemento buscado. Eh, digamos que la búsqueda binaria asume que tu arreglo está ordenado, entonces parte de lo que puede encontrar. Por ejemplo, si tenemos del 1 al 20 todo de corrido y queremos el 5, en vez de que busque, en vez de que busque uno por uno, va a agarrar la mitad y va a decir 10 es menor que 5 o mayor que 5, ¿no? Y no, que diga 10 es igual a 5, no. Entonces buscará, ¿no? Porque no tendría sentido para la búsqueda, pues estar en la otra mitad, ¿no? Por ejemplo, si le pedimos 5 y tenemos del 1 al 20, no va a estar buscando en el 19 o 18, va a estar buscando entre el 10 y el 1, ¿no? Entonces así es como funciona. Por eso toma la mitad, pregunta y continúa. Igualmente, aquí eh, dimensionamos el arreglo en 6, definimos un centro, que es definir la variable y la definimos como entero. Esto son pasos extra, por decirlo así. Como ya habíamos definido, pues no era tan necesario aquí. En los lenguajes de programación sí lo es, pero aquí ya lo tenemos más ejemplificado, más cercano a lo que vamos a ver en un curso posterior si es que se hace, ¿no? Entonces, definimos nuestro centro para que parta el arreglo, precisamente, y escribimos, ¿no? En esta ocasión necesitamos que los números estén ordenados, entonces, como no vamos a hacerlo, no vamos a meterle un método de ordenamiento, le pedimos al usuario que los dé ordenados, ¿no? Para que no haya ningún problema y para que sirva para este ejemplo. En otro caso, tendrías que ordenar el arreglo y entonces realizar la búsqueda. ¿Ok? Para este caso lo vamos a simplificar y decimos que ya tenemos el arreglo ordenado, que qué número quieres. Entonces leemos n, que es lo que vamos a buscar, e iniciamos nuestra posición en 0, nuestra izquierda en el inicio y nuestra derecha en el final, para que tenga una referencia de centro, inicio y final. ¿Por qué? Porque como es búsqueda binaria, no es que parta la mitad y busque de una mitad o de la otra, sino que parte de una mitad y si no encuentra el número, parte ese arreglo a la mitad y si no encuentra ese número, parte el otro arreglo a la mitad y así hasta encontrar el número deseado. Si derecha e izquierda cambian de posición en cuanto a cantidad, por ejemplo, que el 1, que derecha, que se supone que es el final, sea menor que izquierda, que se supone que es el inicio, entonces la búsqueda binaria interpretará que no encontró la posición, ¿no? O el número deseado. Aquí vamos a ver cómo funciona. Vamos a utilizar un mientras para que se cumpla, que vaya a realizar los cortes mientras se cumpla una de dos condiciones. O izquierda es menor o igual a derecha, o A en la posición es diferente de N. ¿Qué quiere decir? Que todavía se puede hacer un corte o que son iguales izquierda y derecha, o que A en la posición final ya no es igual a N, entonces no se encontró, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer primero? Va a hacer, va a definir el centro
que es va a ser como el corte entre izquierda y derecha, los va a sumar y los va a dividir, ¿no? Entonces, el trunc es una función aparte que ya la veremos, ojalá después, pero no es tan necesario que lo sepan, nada más es como para definir el centro, ¿no? Eh, y luego a posición le ponemos centro para que sea nuestra referencia, ¿no? En el arreglo A. Entonces, ya podemos ir preguntando, ¿N es menor que A en el centro o el elemento central? Y dice, si lo es, entonces a derecha o al final le ponemos que es igual a centro menos 1. Es decir, vamos a ir tomando el centro como referencia para ir cambiando si es el inicio o el nuevo final o nuevo inicio, ¿no? Por ejemplo, entonces, si n es menor que a en el centro, pues entonces derecha va a ser nuestro, no, el centro va a ser nuestra nueva derecha, ¿no? Que sería el final. Si no, entonces el centro sería nuestro nuevo inicio, que sería izquierda, ¿sale? Eso es a ver si aquí se simplifica. Aquí tenemos, toma la mitad y pregunta, estamos buscando el 23, ¿no? Como está ordenado, pregunta pregunta si el 23 es mayor. Si es mayor, pues entonces va a buscar del 16 para arriba, ¿no? Entonces el inicio, que era 2, ahora va a pasar a ser el 16. Ese es nuestro inicio, ¿sale? Entonces luego vuelve a hacer lo mismo. Ahora nuestro arreglo estaría en función de 16 a 91. Y la mitad de estos números es 56. No porque sea la mitad en general, sino que es la mitad en referencia, ¿no? Entonces ya te pregunta, ¿el 56 es menor o mayor que el 23? Porque no tendría caso que estuviera buscando aquí. Entonces nuestro final ahora es 56. Esa es nuestra referencia de inicio y final. ¿Sale? Entonces toma la mitad, que ahora sería 23, y te dice, no, que toma la mitad, que sería 38, y te dice, ¿es menor o mayor? Y te dices, bueno, ya es mayor, entonces aquí está el 23, y ya lo encontraste, ¿no? O sea, va cortando primero a 16, luego a 56, luego a 38, y como 38 es mayor, pues va a buscar a la izquierda, ¿no? Y listo. Y aquí hace lo mismo. Si es mayor, si es menor, no, si en centro es mayor, pues va a buscar hacia la derecha. Si es menor, pues va a buscar hacia la izquierda. Y cambia de referencia o el inicio, que diga o el final o el inicio, para que vaya funcionando esos dos parámetros para encontrar el centro. ¿Sale? Eh, una vez que haya terminado de recorrer todo el arreglo, te va a decir una de dos, o A en la posición es igual a n, entonces el número es tal y se encontró en la posición tal. Si no, si no es igual a n, entonces tu número no se encontró, ¿no? Y ahí termina nuestra búsqueda. Y eso sería el fin de la clase. Vamos a ver, porque considero que en este caso sí es necesario ver un poquito. Bueno, aquí no, aquí estábamos claro.
Vamos a hacer una toma de referencia. 1 y 6, no, 1 y 6, 7, 3.5, se queda en 3, entonces aquí compara n, que es 8, es igual a en el índice 3, que es 8, sí, entonces ya lo encontramos y ya se acaba. ¿Sale? Entonces va cortando a la mitad. Si el número es más probable que esté de este lado, pues busca de este lado y así. Entonces, sería todo. Espero que hayan entendido. Arreglos, que es como una asociación de, bueno, unos elementos en una sola variable. Gigante, una cadena. Luego tenemos métodos de ordenamiento, que es para ordenar, que puede ser uno por uno, uno por uno, uno por uno, o puede ser buscando la información e intercambiando, ¿no? O también las búsquedas, puede ser directa, que es uno por uno, igual, buscando uno por uno, o binaria, que es partiendo el arreglo hasta encontrar el número. Entonces, eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente.